¿Sabías que cada 6 minutos un adulto mayor recibe un diagnóstico de deterioro cognitivo que podría haberse evitado? Detrás de ese número hay una abuela que ya no recordará el nombre de sus nietos, un padre que olvidará cómo volver a casa, una vida que se apaga lentamente. Y lo más terrible es que muchas de estas tragedias no son culpa de la genética, sino de lo que pones en tu plato cada día, alimentos que tienes en tu cocina ahora mismo y que crees inofensivos. Si tienes más de 60 años, quédate, porque uno de estos alimentos triplica el riesgo de Alzheimer. Hoy voy a revelarte a los 4 jinetes del apocalipsis para tu cerebro, y el último te va a indignar. Soy el doctor Roberto Benavides y en mis 20 años de experiencia he visto cómo la información correcta marca la diferencia entre envejecer con dignidad o perderse en un laberinto de olvidos. Imagina que tu cerebro es una biblioteca. El Alzheimer es un incendio lento que quema los libros tus recuerdos. Hoy vamos a dejar de echarle gasolina a ese fuego. Vamos a hablar de ciencia, no de mitos. Antes entendamos qué es el Alzheimer y por qué la alimentación influye tanto. Imagina que tu cerebro es una gran biblioteca. Cada neurona es un libro lleno de recuerdos y aprendizajes. Las arterias son los pasillos que llevan oxígeno y nutrientes para mantener todo en orden. El Alzheimer aparece cuando, poco a poco y sin hacer ruido, surgen pequeños incendios de inflamación, acumulación de proteínas dañinas y dificultades para que el cerebro use bien su energía. No queman todo de golpe, sino página por página hasta afectar estanterías completas. Aquí es donde entran ciertos alimentos de todos los días. Durante años parecían inofensivos, pero en realidad pueden alimentar ese fuego silencioso. Con la edad, el cerebro se vuelve más sensible. Ya no maneja igual el exceso de azúcar, las grasas dañinas y los ultraprocesados, y lo más delicado es que este proceso no duele ni avisa a tiempo. Con esta imagen en mente, abramos la despensa y veamos qué peligros pueden estar escondidos allí. Sección 1. El culpable que parece inocente: el azúcar añadido y los refrescos. En casi todas las casas están presentes gaseosas, jugos industriales, galletas, bollería y postres envasados. Son el gustito de la tarde y muchas veces los vemos como algo inofensivo. Después de los 60, cuando se consumen a diario, dejan de ser un simple antojo y pueden convertirse en un problema para el cerebro. ¿Por qué? Porque actúan por varios caminos al mismo tiempo. Primero, favorecen la resistencia a la insulina en el cerebro. La insulina es la llave que permite que la energía entre a las neuronas. Con demasiado azúcar, esa llave deja de funcionar bien y el cerebro se queda sin el combustible que necesita. Segundo, provocan inflamación constante. Cada refresco dulce eleva la glucosa y el cuerpo responde con sustancias inflamatorias que no solo afectan los vasos sanguíneos, también el tejido cerebral. Es un proceso lento y silencioso, pero repetido todos los días puede debilitar poco a poco la memoria y la claridad mental. El tercer efecto tiene que ver con la formación de las placas de beta amiloide. Cuando hay exceso de azúcar en sangre, se altera el manejo de ciertas proteínas muy importantes para el cerebro. Esto favorece que se acumulen estas placas tóxicas, que son una de las señales más características del Alzheimer. Un postre hoy, otro mañana, un refresco por la tarde y sin darse cuenta se va preparando el terreno para que estas placas aparezcan y crezcan con el paso de los años. Pensemos en Juan, de 68 años, jubilado, que disfrutaba invitar a sus amigos a jugar cartas en casa. Siempre acompañaba esos momentos con refrescos y galletas dulces. Es solo un gustito, me lo merezco, decía. Tenía la presión un poco elevada y algo de barriga, pero lo veía como algo normal para su edad. Lo que no sabía es que cada vaso de refresco estaba alimentando la resistencia a la insulina en su cerebro. Poco a poco comenzó a olvidar nombres, a repetir las mismas historias. Sus amigos pensaron que era simple distracción. 2 años después, recibió el diagnóstico de Alzheimer en etapa temprana. Ese terreno se había ido preparando lentamente con cada bebida aparentemente inofensiva. Entonces surge la pregunta: ¿significa esto que nunca más se puede disfrutar algo dulce? Por supuesto que no. La clave está en la estrategia y en la conciencia. No se trata de decisiones extremas,
sino de elecciones inteligentes. Pregúntese con honestidad, ¿cuánta azúcar añadida consumo cada día? Y no solo la que pone en el café, sino la que está escondida en el pan de molde, en los yogures azucarados, en los cereales del desayuno. El objetivo es reducirla al mínimo posible, porque el cerebro no necesita azúcar añadido para funcionar bien. ¿Y qué opciones tiene? El agua sigue siendo la alternativa más segura y beneficiosa. Si le cuesta dejar los refrescos, puede empezar con agua con gas y unas gotas de limón. Si desea algo dulce, prefiera frutas enteras, una manzana, unas uvas, una naranja. La fructosa natural de la fruta viene acompañada de fibra, vitaminas y antioxidantes que ayudan a proteger el cerebro, no a dañarlo. Y no subestime el valor de los pequeños cambios. Cambiar el refresco diario por agua puede marcar una gran diferencia. Reducir a la mitad el azúcar del café es un paso enorme para cuidar su memoria. La meta no es prohibir, sino proteger. No se trata de que nunca más coma un pastel de cumpleaños, sino de que el azúcar no forme parte de su rutina diaria. Conocer esto le da el poder de hacerse las preguntas correctas, y esas preguntas pueden ayudarle a cuidar su cerebro durante muchos años. Sección 2. Un riesgo silencioso detrás de algo tan cotidiano. Pasamos ahora al segundo grupo. De este casi no se habla cuando se menciona el Alzheimer y justamente por eso resulta tan peligroso. Tiene que ver con algo muy común en nuestra vida diaria, la comodidad. Esa necesidad de comer algo rápido, rico y que nos saque del apuro. Muchas veces la solución es abrir una bolsa de galletas, unas papas fritas, comer bollería industrial o calentar una pizza congelada. Todo parece inofensivo, pero detrás de ese sabor tan atractivo se esconde un enemigo que no vemos: las grasas trans de los alimentos ultraprocesados. Estas grasas prometen saciarnos y darnos energía, y sí, lo hacen. Pero lo que pocas personas explican es la relación directa que tienen con la salud de nuestro cerebro. Para entenderlo mejor, pensemos en la membrana de las neuronas. Imagine que cada neurona es como una pequeña célula rodeada por una capa protectora de grasa. Esa capa no es solo un envoltorio, es un filtro muy delicado que decide qué entra, qué sale y cómo se comunican las neuronas entre sí. De la calidad de esa grasa depende en gran parte la memoria, el aprendizaje y la claridad mental. Ahora imagine que, en lugar de utilizar grasas de buena calidad para formar esa membrana, incorporamos grasas transbaratas, rígidas y poco estables. Es como si construyéramos las paredes de una casa con cartón mojado. ¿El resultado? Las neuronas pierden flexibilidad, su comunicación se vuelve deficiente y su capacidad de repararse disminuye. El primer efecto, y el más conocido, es el deterioro cognitivo progresivo. Diversos estudios han observado que las dietas ricas en grasas trans se asocian con un mayor riesgo de Alzheimer. Muchas personas comienzan con pequeños olvidos, confusión o esa sensación de mente nublada, y lo atribuyen simplemente a la edad, sin imaginar que esa galleta de cada tarde o la margarina del desayuno pueden estar afectando lentamente su cerebro. Pero el riesgo no termina ahí. Estas grasas también favorecen la inflamación cerebral. Cada paquete de bollería industrial es como encender una pequeña chispa en un terreno seco. Al principio no se nota, pero con el paso de los años, esa inflamación acumulada puede convertirse en un problema mucho más serio. Además, estas grasas alteran el colesterol, aumentan el LDL, el malo, y reducen el HDL, el bueno. Esto favorece la rigidez de las arterias y disminuye el flujo de sangre hacia el cerebro. ¿Qué significa esto? Menos oxígeno, menos nutrientes y mayor riesgo de que las neuronas se deterioren antes de tiempo. Le cuento el caso de María, una mujer de 75 años, viuda y muy activa. Cada mañana desayunaba café con pan untado con margarina y una pieza de bollería. No le gustaba cocinar mucho, así que los alimentos rápidos y listos eran su apoyo diario. Con el paso de los meses, sus hijas empezaron a notar algo distinto. María olvidaba cosas, repetía la misma pregunta varias veces en una tarde. Son cosas de la edad, pensaban, hasta que un día, en medio de una conversación, se quedó en blanco y no pudo reconocer a una vecina de toda la vida. El diagnóstico
fue Alzheimer en etapa inicial. Cuando los médicos revisaron sus hábitos, la relación fue clara. Esas grasas trans que parecían tan inofensivas habían estado afectando su cerebro en silencio durante años. La historia de María es una llamada de atención. Si usted consume productos industriales todos los días, es momento de hacer cambios. No se trata de dejar todo de un día para otro, sino de empezar por identificar las fuentes más dañinas. Mire las etiquetas. Si encuentra frases como aceite parcialmente hidrogenado o grasas vegetales hidrogenadas, ese producto no debería seguir en su cocina. Y surge la pregunta importante, ¿existen opciones más seguras? La respuesta es sí. Puede cambiar la margarina por aceite de oliva virgen extra, sustituir la bollería industrial por un puñado de nueces o almendras, untar aguacate en el pan en lugar de grasas procesadas. Y no olvide algo fundamental, que no viene en un envase moverse más y cocinar en casa, aunque sea algo sencillo. Aprender a preparar bocadillos rápidos y naturales puede marcar la diferencia. Un yogur natural con fruta, zanahorias con hummus, una tostada integral con aceite de oliva. Cada pequeña decisión cuenta. El Alzheimer no aparece de un día para otro, se va formando lentamente durante años y las grasas trans son uno de los ingredientes más dañinos de ese proceso. Usted tiene en sus manos la posibilidad de cambiar ese menú y con ello proteger su memoria. Sección 3. Un sabor muy querido con un lado que casi no vemos. Llegamos al tercer grupo de alimentos. Para muchas personas forman parte de la tradición, de la mesa familiar y de recuerdos muy queridos. Hablamos de la carne roja procesada y los embutidos, salchichas, jamón industrial, mortadela, chorizo, tocino. ¿Quién no ha disfrutado alguna vez de un bocadillo rápido o de una parrillada en familia? Su sabor es intenso, su aroma despierta memorias y por eso cuesta tanto imaginar que puedan representar un riesgo. Pero ese placer tiene un costo, sobre todo cuando el consumo es frecuente y durante muchos años. Consumir embutidos y carnes procesadas de manera habitual es como hacer un acuerdo silencioso, brindan satisfacción inmediata, pero la factura para el cerebro puede ser muy alta. Y uno de los riesgos más preocupantes es el aumento en la probabilidad de desarrollar Alzheimer. El problema es que estos alimentos no afectan solo por un lado, actúan en varios frentes al mismo tiempo, debilitando poco a poco la salud de nuestras neuronas. A esto podríamos llamarlo la triple amenaza de los embutidos. La primera amenaza son los nitritos y nitratos, conservantes que se utilizan para dar color y prolongar la duración del producto. Dentro del cuerpo, estas sustancias pueden transformarse en compuestos nitrosos que resultan tóxicos para las células del cerebro. Estos compuestos pueden dañar directamente las neuronas y favorecer la acumulación de proteínas anormales que se relacionan con el Alzheimer. La segunda amenaza es la inflamación general del organismo. Las carnes procesadas suelen ser ricas en grasas saturadas y en algunos casos también en grasas trans. Este tipo de grasas favorece un estado inflamatorio constante y como ya sabemos, la inflamación crónica es como mantener una pequeña llama encendida dentro de la biblioteca de nuestra memoria. Cada bocadillo de embutido es como agregar un fósforo más a ese fuego que con el tiempo puede traer consecuencias. La tercera amenaza tiene que ver con algo que muchas personas aún no relacionan con el cerebro, la salud del intestino. Investigaciones recientes muestran que el consumo excesivo de carnes procesadas puede alterar el equilibrio de las bacterias intestinales. Este desequilibrio favorece la presencia de microorganismos que liberan toxinas y sustancias inflamatorias. Estas sustancias pueden viajar directamente hacia el cerebro a través de lo que los científicos llaman el eje intestino-cerebro. Dicho de forma sencilla, una dieta muy rica en embutidos puede convertir al intestino en una fuente constante de sustancias que poco a poco afectan a las neuronas. Pensemos en Carlos, un hombre de 72 años, fuerte, acostumbrado a una vida de trabajo físico. Le gustaba desayunar pan con chorizo y cenar salchichas a la plancha. Eso me da energía, decía. Nadie imaginaba que esos hábitos diarios pudieran tener consecuencias. Con el tiempo, comenzaron pequeños cambios, olvidaba herramientas en su taller, se confundía con las fechas, su estado de ánimo variaba sin razón clara. Sus hijos decidieron llevarlo al neurólogo. El diagnóstico fue claro: demencia tipo Alzheimer en etapa inicial. La sorpresa fue grande,
pero al revisar sus hábitos, la explicación también fue evidente. Su alimentación durante décadas cargada de carnes procesadas había ido preparando el terreno en silencio. Entonces surge una pregunta importante. ¿Qué hacer con alimentos que forman parte de nuestra cultura y de recuerdos familiares? La respuesta no es nunca más. La clave está en la moderación extrema y el uso consciente. Su consumo debe ser mínimo, ocasional, casi excepcional. Vale la pena preguntarse con honestidad, ¿de verdad necesitamos embutido todos los días en el desayuno? ¿Es imprescindible que la cena rápida siempre incluya salchichas o carnes procesadas? El objetivo es reducir al máximo su presencia en la alimentación diaria. Y aquí viene la buena noticia, existen alternativas más seguras y muy sabrosas. Para obtener proteínas, prefiera pescados azules ricos en omega 3 que ayudan a proteger la memoria. Para el desayuno, puede optar por aguacate, huevo cocido o un puñado de frutos secos. Para cenas rápidas, elija legumbres, hummus o carnes magras frescas, sin procesar. Si en una ocasión especial disfruta un poco de jamón, acompáñelo con abundante ensalada y agua, no con pan blanco y refrescos, y compénselo con elecciones más saludables el resto de la semana. Cada decisión, por pequeña que parezca, cuenta. El Alzheimer no aparece de un día para otro. Se va formando durante años, a partir de muchas pequeñas elecciones cotidianas. Entender que los embutidos no son un placer inocente, sino un alimento que exige mucha moderación, puede marcar la diferencia entre conservar los recuerdos de toda una vida o perderlos antes de tiempo. Sección 4. Un veneno socialmente aceptado, el alcohol y su impacto silencioso en la memoria. Llegamos al cuarto y último punto, lo dejamos para el final porque es quizá el más delicado, es el que mayor riesgo implica y al mismo tiempo el que más se ha normalizado en nuestra vida social. Hablamos del alcohol. Una copa de vino, una cerveza con amigos, un licor después de comer, parece algo inofensivo, incluso parte de la cultura y de los buenos momentos. Durante años, algunos estudios lo presentaron como algo beneficioso, pero el conocimiento actual es mucho más claro. Para el cerebro del adulto mayor, el alcohol funciona como una verdadera ruleta rusa química. Hoy, las principales organizaciones de salud coinciden en algo importante: no existe una cantidad completamente segura de alcohol para el cerebro. Cada trago, cada sorbo aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y de Alzheimer. Y esto sucede porque su efecto es amplio y profundo. Primero, la neurotoxicidad directa. El alcohol atraviesa con facilidad la barrera que protege al cerebro. Una vez dentro, afecta directamente a las neuronas, altera la forma en que se comunican y daña la mielina, esa capa que protege los nervios. Es como si en la biblioteca de su memoria alguien empezara a arrancar páginas sin orden. Segundo, los déficits nutricionales. El consumo de alcohol interfiere con la absorción de vitaminas fundamentales para la memoria y el buen funcionamiento cerebral, como la vitamina bunotiamina, la B12 y el ácido fólico. Sin estos nutrientes, las neuronas pierden recursos esenciales para reparar su ADN y producir neurotransmisores. Es como pedirle a un mecánico que arregle un motor sin darle las piezas necesarias. Tercero, la alteración del sueño. Dormir bien es vital para el cerebro. Durante el sueño, el sistema de limpieza natural del cuerpo elimina toxinas acumuladas durante el día. Cuando hay alcohol en la sangre, este proceso se ve interrumpido. Como resultado, se facilita la acumulación de proteínas como la beta-amiloide y la tau, las mismas que se asocian con el Alzheimer. Por eso, algo que parece tan común y socialmente aceptado puede tener con el paso de los años un impacto mucho más serio de lo que imaginamos sobre nuestra memoria. Y un cuarto efecto, que pocas veces se menciona: el alcohol favorece el síndrome metabólico. Con el tiempo, aumenta la grasa abdominal, eleva la glucosa y altera el colesterol. Todo esto crea el escenario perfecto para dañar las arterias y disminuir el flujo de sangre hacia el cerebro. Y cuando el cerebro recibe menos oxígeno y menos nutrientes, la memoria se vuelve más frágil. Cada copa parece pequeña, pero cada copa es un paso más en esa dirección. Pensemos en Ana, de 80 años. Desde joven tenía la costumbre de tomar una copa de vino con la comida. Es bueno para el corazón, decía,
convencida por lo que escuchó años atrás. Sus hijos lo veían como algo normal, parte de su rutina de toda la vida. Pero poco a poco, su memoria empezó a deteriorarse más rápido de lo esperado. Repetía frases, se desorientaba incluso en su propio barrio. Un día, su hijo la encontró mirando la copa sin recordar si ya la había bebido o no. El diagnóstico fue Alzheimer en fase avanzada. Lo que parecía un pequeño placer social se había convertido, sin que nadie lo notara, en un factor que dañó seriamente su memoria. Esta es quizás la conversación más difícil y más importante que una persona mayor puede tener consigo misma y con su familia. Si usted consume alcohol con regularidad, aunque crea que es moderado, es momento de reflexionar con honestidad. ¿Vale la pena poner en riesgo sus recuerdos? La buena noticia es que sí existen alternativas. No se necesita alcohol para relajarse ni para celebrar. Puede optar por infusiones, bebidas naturales, agua con frutas frescas o cócteles sin alcohol. El momento social no está en la copa, sino en la compañía. Cambiar el hábito de brindar con vino por brindar con agua con limón puede parecer un detalle pequeño, pero para su cerebro es un cambio muy grande. En el adulto mayor, el consumo de alcohol debería ser algo muy excepcional, en cantidades mínimas y solo en ocasiones realmente especiales. Nunca como parte de la rutina diaria. Porque el precio, con demasiada frecuencia, es una memoria que se deteriora antes de tiempo y que en muchos casos podría haberse protegido. Hemos recorrido un camino intenso, lo sé. Hemos mirado dentro de la despensa y señalado a 4 responsables que estaban ahí a la vista de todos. El azúcar añadido y los refrescos, esos gustos que parecen inocentes, pero que alimentan la resistencia a la insulina en el cerebro. Las grasas trans de los productos ultraprocesados, que debilitan la estructura de las neuronas, la carne roja procesada y los embutidos. Un placer muy arraigado en nuestra cultura que puede favorecer la inflamación y el daño silencioso. Y el alcohol, tan normalizado socialmente que con el tiempo puede afectar seriamente la memoria. Pero el mensaje de hoy no es para generar miedo, es para invitarle a tomar el control. Muchas veces hemos dejado nuestra alimentación en manos de la prisa, de la comodidad y de lo rápido, pero usted no es un espectador pasivo, usted es quien dirige el cuidado de su salud. El conocimiento que ahora tiene es una herramienta muy valiosa. Le permite hacerse las preguntas correctas y conversar consigo mismo y con su médico de manera consciente. No se vaya con preocupación, váyase con un plan. Revise su cocina con calma. Observe si alguno de estos alimentos forma parte de su rutina diaria y decida sustituirlos, no desde el temor, sino desde la seguridad de quien quiere proteger su futuro. Empiece con cambios pequeños. Cambie el refresco por agua, la margarina por aceite de oliva, los embutidos por pescado azul, el vino por una infusión. Cada elección es como un ladrillo que fortalece la protección de su memoria. Y le pido algo más. Si esta información le ha sido útil, compártala. Envísela a ese familiar que cuida a su madre, a sus amigos, a sus hijos. Cada vez que la comparte, puede estar ayudando a prevenir un problema que cambia la vida de muchas familias. También lo invito a usar los comentarios. Cuéntenos su experiencia. ¿Consume alguno de estos alimentos con frecuencia? ¿Ha notado cambios en su memoria o en la de alguien cercano? Compartir experiencias nos ayuda a todos y crea una comunidad de apoyo muy necesaria. Gracias por su tiempo y su atención. Cuide su cerebro. Es el único que tiene y dentro de él viven su historia, su identidad y todo lo que ama. Hasta la próxima.